Afuera, Jerusalén todavía respiraba como una ciudad inquieta. Las piedras de las calles guardaban el peso de los últimos días. Algunos pasos se perdían entre callejones estrechos. Algunas lámparas comenzaban a encenderse dentro de las casas. En algún patio, una voz bajaba el tono. En otra esquina, alguien cerraba una puerta de madera, como si toda la ciudad estuviera aprendiendo a hablar en silencio. Pero dentro de una habitación sencilla, el miedo parecía ocupar cada rincón. Los discípulos estaban reunidos. No estaban celebrando una victoria. No estaban organizando una misión. No estaban hablando como hombres seguros, fuertes y preparados. Estaban allí con la memoria de la cruz todavía abierta. Habían visto a su maestro ser arrestado. Habían visto cómo la noche de Getsemaní se transformó en abandono. Habían escuchado acusaciones, decisiones rápidas, pasos de soldados, palabras de condena y el silencio brutal de una muerte pública. Y ahora, según el Evangelio de Juan, las puertas estaban cerradas por miedo. Ese detalle parece pequeño, pero abre una de las escenas más humanas del Nuevo Testamento. Porque antes de ver a los discípulos hablando con valentía en público, los vemos reunidos detrás de una puerta. Antes de ver testigos anunciando la resurrección, vemos hombres confundidos. Antes de ver misión, vemos miedo. Y quizá por eso esta escena sigue siendo tan poderosa. Porque la fe cristiana no comenzó con personas incapaces de temblar. Comenzó con personas reales, marcadas por preguntas reales, intentando entender qué había quedado después de la cruz. Para entrar en esta escena, no basta imaginar Jerusalén como una ciudad antigua de piedra. Hay que verla como un mundo vivo. Una ciudad de templo, de peregrinos, de autoridades, de rumores, de memoria y de tensión. Una ciudad donde la Pascua había reunido a muchos, donde una noticia podía viajar rápido, pero también podía deformarse entre miedo, sospecha y silencio. Esta reconstrucción se basa en el relato bíblico de Juan 20 y Lucas 24 junto con el contexto histórico de Jerusalén en el siglo I. Algunas escenas son dramatizadas con fines educativos para ayudarnos a imaginar aquel ambiente, sin presentar como hecho aquello que el texto bíblico no describe directamente. Los discípulos no estaban viviendo una historia lejana, estaban dentro de ella. La muerte de Jesús no era todavía una doctrina que podían explicar con calma, era una herida reciente. Era el recuerdo de una mesa, de un huerto, de una promesa, de una huida. Y en medio de todo eso, las puertas estaban cerradas, no solo por madera, no solo por prudencia, también porque el miedo había entrado en la sala. Con esa base en mente, podemos volver a la habitación. No debemos imaginar una iglesia medieval. No había vitrales, bancos largos, cruces decorativas, ni símbolos cristianos posteriores. Estamos en Jerusalén en el siglo I. La escena pertenece a un mundo de casas sencillas, lámparas de aceite, puertas de madera, muros de piedra, mesas bajas, telas gastadas, sandalias polvorientas y habitaciones pequeñas, donde el silencio podía pesar más que cualquier discurso. Podemos imaginar una lámpara temblando suavemente sobre los rostros, no una luz gloriosa, no una iluminación de fantasía, sino una llama pequeña, frágil, movida por el aire. Tal vez un jarro de barro en una esquina, un manto doblado junto a una pared, polvo de la calle en el suelo, una mesa sencilla, un pedazo de pan que nadie tocaba con alegría. Y la puerta cerrada. Una puerta puede proteger, pero también puede revelar. Protege del peligro exterior, pero revela el estado interior. Muestra que afuera hay amenaza, pero también que adentro hay incertidumbre. En esta escena, la puerta no es solo un objeto. Es una frontera entre el mundo que los discípulos temían y la paz que todavía no comprendían por completo. El miedo de aquella sala no era cobardía simple. Era el miedo de quienes habían amado a alguien y no habían sabido permanecer de pie cuando todo se oscureció. Era el miedo de quienes podían preguntarse si también serían buscados. Era el miedo de quienes no sabían si el camino que habían seguido había terminado. Y quizá también era el miedo de haber fallado. Pedro había negado conocerlo. Otros habían huido. Las mujeres habían permanecido como testigos importantes cuando muchos de ellos no supieron estar. El cuerpo de Jesús había sido colocado en una tumba. El sábado había pasado con un silencio que debió ser insoportable, y luego llegaron noticias demasiado grandes para entrar fácilmente en la mente humana. La tumba vacía, el anuncio de las mujeres, la confusión, la dificultad de creer. El relato bíblico no esconde esa tensión. No presenta a los discípulos como hombres que entendieron todo de inmediato. Al contrario, conserva la fragilidad del momento. Y esa fragilidad hace que la escena sea todavía más fuerte. Aquí surge una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando las personas que habían sido llamadas a seguir, aprender y creer se encuentran paralizadas por el miedo? La respuesta del texto no comienza con una estrategia humana, no comienza con un plan de escape,
no comienza con un discurso de valentía, comienza con una presencia y con una palabra: paz. Juan relata que Jesús se presentó en medio de ellos y les habló paz. No necesitamos transformar esa escena en espectáculo exagerado para sentir su peso. Lo impresionante no está en llenar la habitación de efectos visuales. Lo impresionante está en lo que esa palabra significa. La paz entra en un lugar dominado por el miedo, y eso cambia todo. En el mundo bíblico, la paz no es apenas ausencia de ruido. Está relacionada con plenitud, restauración, reconciliación y vida bajo el cuidado de Dios. Cuando una palabra de paz entra en una habitación marcada por puertas cerradas, no está negando que el miedo exista. Está declarando que el miedo no tiene la última palabra. Los discípulos no abrieron primero la puerta para salir valientes. La paz llegó antes de su valentía. No se convirtieron en testigos porque ya eran fuertes. Fueron alcanzados por una presencia que transformó su miedo en misión. Aquí quiero llamar tu atención para un detalle importante. Cuando Juan menciona que las puertas estaban cerradas por miedo, no debemos convertir esa frase en una acusación contra todo el pueblo judío. Los propios discípulos eran judíos, Jesús era judío, y la escena pertenece a un contexto interno de Jerusalén, con tensiones religiosas, autoridades específicas y presencia romana. Por eso esta reconstrucción necesita respetar el contexto bíblico e histórico sin transformar el miedo de los discípulos en una lectura injusta o simplista. Jerusalén era compleja. Había peregrinos, había habitantes locales, había sacerdotes, había autoridades del templo, había presencia romana, había familias que solo querían pasar la fiesta y volver a sus aldeas, había quienes habían escuchado a Jesús con esperanza, quienes lo habían rechazado, quienes no entendían su mensaje y quienes apenas habían oído rumores. Por eso, cuando miramos a los discípulos detrás de puertas cerradas, debemos verlos como hombres dentro de un ambiente de presión, no como personajes de una película de persecución exagerada, sino como seguidores de un maestro recién crucificado en una ciudad donde las consecuencias sociales y religiosas podían ser reales. No necesitaban imaginar demasiado para tener miedo. La cruz estaba demasiado cerca. Podemos imaginar que algunos hablaban poco, otros tal vez intentaban ordenar lo que las mujeres habían dicho. Quizá alguien recordaba palabras de Jesús sobre el tercer día. Quizá otro no se atrevía a repetirlas por miedo a decepcionarse otra vez. No conocemos cada gesto, no conocemos cada conversación, pero el texto nos permite entender el ambiente general: temor, sorpresa, confusión, espera y una esperanza que todavía parecía demasiado grande para ser sostenida. Y entonces el relato muestra el contraste central. Las puertas están cerradas, pero la paz entra. Juan también relata que Jesús les mostró sus manos y su costado. Ese detalle es profundamente importante. La resurrección no borra la cruz como si nada hubiera ocurrido. El resucitado no aparece como una idea abstracta de triunfo espiritual desconectada del sufrimiento. Las heridas forman parte del reconocimiento. La paz que reciben no es una paz barata. Viene después de la entrega, después del dolor, después de la cruz. Y cuando los discípulos lo reconocen, el miedo comienza a cambiar de lugar. No desaparece todo peligro exterior. Jerusalén sigue siendo Jerusalén. Las autoridades siguen existiendo. Roma sigue dominando. Las calles siguen cargadas de incertidumbre. Pero algo cambia dentro de la habitación. La puerta puede seguir cerrada por un momento, pero el centro de la escena ya no es la madera cerrada. Es la paz anunciada en medio de ellos. Y aquí aparece una de las verdades más fuertes de este episodio. La misión cristiana no nace de un grupo que nunca tuvo miedo. Nace de un grupo que fue visitado por la paz de Cristo en medio del miedo. Lucas también presenta una escena de encuentro con los discípulos después de la resurrección. En su relato aparecen la sorpresa, el temor, la dificultad de creer y la necesidad de comprender las Escrituras. Eso nos muestra que la resurrección no fue recibida como una idea cómoda. Fue una realidad que desbordaba categorías humanas. Los discípulos habían visto muerte, y la muerte en la experiencia humana parece final. Uno puede hablar de consuelo, de memoria, de esperanza, pero ver a un crucificado vivo transformaba toda la forma de entender el mundo. No era solo una emoción religiosa, era una afirmación concreta. Dios había actuado en la historia. Aquel que fue entregado y crucificado estaba vivo, y si estaba vivo, la cruz no había sido derrota final. Pero entender eso llevó un proceso. Lucas habla de la necesidad de comprender las Escrituras. Los discípulos tenían que volver a mirar la historia de Israel, las promesas, los profetas, las palabras de Jesús y el sentido del sufrimiento. No bastaba recibir una noticia. Había que ser formados para testificar. La habitación cerrada no era el final de la historia. Era una etapa. El miedo encerraba.
La paz restauraba, la escritura explicaba, la misión esperaba. Cuando miramos la sala desde esa perspectiva, cada objeto parece ganar significado. La lámpara no es solo una lámpara, es una pequeña luz en un lugar de incertidumbre. La puerta no es solo una puerta, es la frontera entre el miedo de adentro y la amenaza de afuera. La mesa no es solo una mesa, puede recordar comidas anteriores, conversaciones, enseñanza, promesas y el pan partido. Las manos de los discípulos no son solo manos, son manos que habían trabajado con redes, herramientas, caminos, pan, agua, bolsas, mantos, y ahora estaban quietas esperando entender. La reconstrucción visual de esta escena debe ser contenida. No necesita multitudes, no necesita gritos, no necesita soldados golpeando la puerta si el texto no lo dice, no necesita terror. Lo más fuerte es el silencio, lo más fuerte es el contraste. Una ciudad grande afuera, un grupo pequeño adentro, una puerta cerrada, una palabra de paz. Y aquí quiero abrir una pregunta dentro de la propia historia. ¿Cuál era el miedo más pesado para aquellos discípulos? ¿El miedo a las autoridades? ¿El miedo al futuro? ¿O el peso de haber fallado cuando Jesús fue arrestado? La escena se vuelve todavía más profunda cuando aparece Tomás. El Evangelio de Juan dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese detalle abre otra capa humana del relato. La comunidad reunida vive una experiencia que uno de los suyos no comparte en ese momento. Luego Tomás expresa su dificultad para creer sin ver. Durante mucho tiempo, Tomás ha sido reducido a una caricatura de duda. Pero quizá debemos mirarlo con más cuidado. Tomás no representa solamente incredulidad fría. También representa el dolor de quien no estuvo presente cuando los demás recibieron una certeza. Representa la dificultad humana de aceptar una noticia inmensa cuando el dolor reciente todavía parece más fuerte que el testimonio recibido. El texto no necesita que humillemos a Tomás. El relato lo conduce hacia un encuentro, y en ese encuentro su confesión se vuelve una de las declaraciones más fuertes del Evangelio de Juan. Pero antes de llegar allí, hay una tensión, una puerta cerrada, un grupo que dice haber visto al Señor, un discípulo ausente, una semana de espera, y otra vez, puertas cerradas. Esa repetición importa. La experiencia de paz no eliminó automáticamente todo ambiente de cautela. La transformación de los discípulos no se presenta como magia emocional instantánea. La fe crece, se afirma, se ilumina. Pero el mundo exterior no cambia de un minuto a otro. Jerusalén seguía siendo una ciudad real. Las autoridades no desaparecieron. El dominio romano no se evaporó. La posibilidad de rechazo seguía existiendo. Pero la paz ya había comenzado a trabajar dentro de ellos. Y aquí quiero hacerte una pregunta de forma directa. ¿Cuál crees que era el miedo más difícil para los discípulos en esa sala? ¿El miedo a las autoridades, el miedo al futuro o la culpa por haber fallado durante la noche de la cruz? Escribe tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta nos ayuda a mirar la escena con más humanidad y no solo como un evento distante. Esa humanidad es esencial. Si los discípulos fueran presentados como hombres incapaces de fallar, la escena perdería fuerza. Si nunca hubieran temido, la paz no tendría el mismo peso. Si nunca hubieran estado encerrados, el envío no tendría la misma profundidad. Pero ellos temieron, y aún así fueron buscados. Ese detalle atraviesa toda la escena. Jesús no espera a que la comunidad se vuelva fuerte para acercarse. La paz no llega como premio a una valentía impecable. Llega como gracia en medio de la fragilidad. Y después de la paz viene el envío. La escena no se queda en consuelo privado. Los discípulos son enviados. La habitación cerrada no será su destino permanente. Eso nos lleva al corazón del relato. Las puertas cerradas no eran solo un refugio, eran también una imagen de transición. La comunidad que estaba encerrada por miedo será llamada a salir con testimonio. Los mismos que temblaban en una sala serán parte de la expansión del mensaje. Los que no entendían completamente serán formados por la paz, por la escritura, por el espíritu y por la misión. Pero antes de que el mundo escuche su voz, el miedo tuvo que ser confrontado dentro de ellos. No con poder político, no con espectáculo, no con armas, con paz. Para entender el poder de esta escena, necesitamos resistir la tentación de pasar demasiado rápido hacia el libro de Hechos. Sí, más adelante veremos a discípulos hablando con valentía. Veremos testimonio público, veremos oposición, veremos misión. Pero en Juan 20 todavía estamos en el punto donde la valentía futura está siendo formada dentro de una habitación cerrada. Antes del anuncio público hubo una sala privada. Antes de Pentecostés hubo miedo. Antes del discurso hubo silencio. Antes de la multitud hubo comunidad herida. Antes del movimiento hubo paz.
Y quizá ese orden nos dice algo sobre la forma en que la Biblia cuenta la transformación humana. Dios no trabaja solo con personas que ya están listas. Muchas veces trabaja con personas que están siendo preparadas. Personas que no entienden todo. Personas que cargan preguntas. Personas que han fallado. Personas que están detrás de puertas cerradas. Eso no significa justificar el miedo como destino. Significa entender que el miedo puede ser un lugar de encuentro, pero no debe convertirse en hogar permanente. Los discípulos no permanecerán encerrados para siempre. La misma ciudad que parecía amenazante se convertirá en escenario de anuncio. Las mismas calles que quizá les producían temor serán atravesadas por testigos. La misma Jerusalén que vio la cruz también escuchará el mensaje de la resurrección. Y esa transformación no se explica por capacidad humana natural. Se explica por la realidad que el relato bíblico coloca en el centro. El resucitado se presentó en medio de ellos. Les anunció paz y los orientó hacia una misión. El centro del relato no es la puerta. La puerta es el símbolo. El centro es Cristo resucitado encontrando a los suyos en el lugar donde el miedo los había encerrado. Y cuando miramos así, la escena se vuelve más profunda que una simple narración antigua. Nos muestra cómo el Nuevo Testamento entiende la formación de los testigos. No fueron fabricados por propaganda. No nacieron de euforia fácil. Fueron formados por encuentros, por escritura, por paz, por corrección, por espera y por misión. Pedro no será recordado solo por su negación. También será restaurado y enviado. Tomás no será recordado solo por su dificultad para creer. También será llevado a una confesión profunda. Los discípulos no serán recordados solo por puertas cerradas. También serán vistos más adelante hablando con valentía. Pero si saltamos demasiado rápido hacia esa valentía, perdemos el poder de esta escena. Porque antes del testimonio hubo miedo. Y antes de la salida hubo paz. Podemos imaginar la ciudad otra vez. Afuera Jerusalén seguía con sus calles, sus muros, sus patios, su templo, su memoria y su tensión. Para muchos habitantes la vida continuaba. La fiesta terminaría. Los peregrinos volverían a sus regiones. Los comerciantes abrirían de nuevo sus puestos. Las familias seguirían cocinando, trabajando, caminando, discutiendo y orando. Pero para aquellos discípulos la ciudad ya no podía ser igual. La cruz seguía en la memoria, pero ya no era el final. La tumba estaba vacía. La paz había sido anunciada. La escritura comenzaba a abrirse con un sentido nuevo. La misión estaba delante de ellos. Y las puertas cerradas, que al principio parecían símbolo de derrota, se convertirían en el recuerdo de un antes y un después. En mi lectura este es el punto más fuerte de la escena. La puerta estaba cerrada, pero el futuro de la misión cristiana no quedó cerrado allí. El texto bíblico muestra miedo, pero no termina en el miedo. Muestra fragilidad, pero apunta hacia restauración. Y eso hace que la escena sea mucho más profunda que simplemente decir que los discípulos estaban escondidos. Hay momentos en la historia bíblica que no necesitan multitudes para ser enormes. Una zarza en el desierto, una voz en el templo, una joven en Nazaret, un pesebre, una mesa, un huerto, una cruz, una tumba, una sala cerrada. Dios no parece depender del tamaño visible de la escena para marcar el peso de la historia. A veces, lo más grande ocurre en lugares pequeños. A veces, lo que transformará generaciones comienza con pocas personas incapaces de entenderlo todo. A veces, la historia se mueve no con ruido, sino con una palabra pronunciada en medio del miedo: paz. Quizá por eso la puerta cerrada es el gran símbolo de este episodio. No porque sea más importante que el relato, sino porque resume visualmente el conflicto. Los discípulos estaban adentro, el mundo estaba afuera, el miedo cerraba, y la paz de Cristo entró en medio de ellos. Si pensamos en esta escena como video, la imagen no necesita ser complicada. Una puerta de madera, una lámpara, un grupo reunido, rostros cansados, una mesa baja, una calle estrecha afuera, pasos lejanos, manos quietas, una ciudad respirando en sombra, una habitación pequeña donde algo inmenso comienza a cambiar. No necesitamos poner palabras inventadas en la boca de los discípulos. No necesitamos imaginar discursos que la Biblia no registra. Podemos dejar que el ambiente hable. Podemos dejar que los objetos sostengan la escena. Podemos dejar que el contraste haga su trabajo. Miedo y paz. Puerta cerrada y misión. Heridas y resurrección. Silencio y testimonio. Ese contraste es suficiente. Y si seguimos el relato con atención, descubrimos algo más. Los discípulos estaban reunidos. No estaban todos aislados en su propio miedo. El temor podía ser compartido. La confusión podía ser hablada. La espera podía ser sostenida en comunidad. Incluso la dificultad de creer, como en el caso de Tomás, aparece dentro de relaciones. La comunidad estaba herida, pero estaba reunida, y eso también importa.
La fe cristiana primitiva crecerá en comunidades, casas, mesas, oraciones, enseñanza, pan compartido, testimonio, memoria. El mensaje no avanzará solo como una idea individual, sino como una vida compartida. En la sala cerrada, esa comunidad todavía está temblando, pero ya está allí, y ahí se encuentra con la paz. Esta escena nos enseña que el miedo no siempre se vence primero saliendo a la calle. A veces comienza a perder fuerza cuando una comunidad herida recibe una palabra que no pudo producir por sí misma. Paz, no una paz fabricada por optimismo, no una paz que niega la cruz, no una paz que ignora el peligro, una paz que mira las heridas y aún así anuncia que la muerte no tiene la última palabra. La reconstrucción de este episodio necesita cuidar el ritmo emocional. No debemos mantener al espectador solo en tensión. El miedo necesita ser sentido, pero también necesita ser iluminado por la paz. Si el video se queda únicamente en sombra, distorsiona el relato. Si se apresura solo hacia alegría, pierde la humanidad de los discípulos. El equilibrio está en permitir que la tensión respire y que el alivio llegue poco a poco. Primero la ciudad, después la casa, después la puerta, después los rostros, después la memoria de la cruz, después la noticia difícil de creer, después la paz, después el envío, después Tomás, después la confesión, después la pregunta para todos los que creen sin haber visto. Ese movimiento mantiene viva la historia sin inventar lo que el texto no dice. Y cuando miramos con calma, entendemos que esta no es solo una escena de miedo, es una escena de transición. Los discípulos no fueron consolados para permanecer encerrados, fueron restaurados para ser enviados. La paz no fue el final del movimiento, fue el comienzo de una misión. Jerusalén 33 DC no era un escenario fácil, no era una ciudad neutral, no era un lugar sin memoria, era una ciudad marcada por templo, autoridades, fiestas, presencia romana, expectativas religiosas y tensiones profundas. Anunciar allí que Jesús estaba vivo no era una frase ligera, era una afirmación que tocaba el centro de la historia reciente. Por eso el miedo de los discípulos no debe sorprendernos. Lo sorprendente es lo que ocurrió después. El libro de Hechos mostrará que aquellos seguidores, antes encerrados, terminaron dando testimonio público. Pero este episodio no necesita correr hacia ese futuro. Basta mirar el inicio del cambio. Toda misión verdadera tiene un origen, y aquí el origen no está en orgullo, ni en triunfo humano, ni en espectáculo. Está en una sala cerrada. Hay algo profundamente bíblico en eso. La historia de Dios muchas veces comienza en lugares que parecen pequeños. Una cesta en el Nilo, un pastor en Belén, una joven en Nazaret, un pesebre, una cruz, una tumba vacía, una habitación cerrada. Y en esa habitación el miedo comenzó a perder su dominio. Cuando el video llegue a su final, la imagen puede volver a la puerta. Al principio la puerta representaba miedo, ahora puede representar transición. La madera sigue allí, pero el significado cambió. La primera vez la miramos como barrera. Al final podemos mirarla como umbral. No porque la escena necesite terminar con una salida teatral, sino porque el relato ya nos mostró que el destino de los discípulos no era permanecer detrás de ella. La historia avanzaría. La voz de aquellos hombres llegaría a las calles. La comunidad crecería. El mensaje cruzaría regiones. La memoria de Jesús resucitado se convertiría en anuncio. Pero en aquella noche, todo eso todavía cabía en una habitación. Una habitación con puertas cerradas. Una habitación visitada por paz. Una habitación donde el miedo comenzó a ceder. Y aquí quiero cerrar con una pregunta para ti. Si tú estuvieras reconstruyendo esta escena, ¿qué imagen pondrías como símbolo principal? ¿La puerta cerrada, la lámpara encendida, la mesa silenciosa o las manos de los discípulos esperando? Escríbelo en los comentarios, porque esa elección ayuda a entender cómo cada persona percibe el peso de este momento bíblico. Tal vez esa sea una de las razones por las que esta escena sigue tocando la memoria cristiana. No nos muestra un comienzo fácil. No nos muestra una comunidad sin heridas. No nos muestra discípulos incapaces de temblar. Nos muestra algo más verdadero. Hombres reunidos, puertas cerradas, miedo real y una paz que no fue producida por ellos. La historia bíblica, cuando se mira con respeto, no necesita exageración. Tiene profundidad en su propia humanidad. Nos permite ver que el camino entre la cruz y la misión pasó por una sala cerrada. Nos permite entender que la fe de los primeros testigos no fue una negación del dolor, sino una transformación dentro del dolor. Las puertas cerradas no fueron el final, fueron el lugar donde el miedo se encontró con la paz, y desde allí lentamente comenzaría el camino hacia el testimonio. Cuando pensamos en Jerusalén 33 Dien, muchas veces recordamos los grandes lugares, el templo,
las murallas, las calles de la Pascua, el Gólgota, la tumba vacía. Pero este episodio nos obliga a mirar también un espacio pequeño, una casa, una habitación, una puerta, un grupo reunido. Porque la historia de Dios no solo se mueve en escenarios públicos, también se mueve en lugares escondidos, en silencios, en esperas, en reuniones pequeñas donde nadie imagina todavía el alcance de lo que está ocurriendo. Afuera, Jerusalén seguía siendo una ciudad de preguntas. Adentro, los discípulos comenzaban a recibir una respuesta que todavía tendrían que aprender a anunciar. Y quizá ahí está la fuerza más profunda de este relato. La paz no esperó a que las puertas estuvieran abiertas. Llegó cuando todavía estaban cerradas. La misión no nació en ausencia de miedo. Nació después de que el miedo fue confrontado por la presencia del resucitado. Y la fe que más tarde caminaría por el mundo comenzó, en parte, en una habitación donde unos hombres frágiles descubrieron que la cruz no había tenido la última palabra. Si este viaje por Jerusalén en el año 33 de Cincé te ayudó a imaginar con más profundidad aquel momento, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué ciudad, personaje o escena de la Biblia te gustaría que reconstruyamos en el próximo episodio. Porque la historia bíblica, cuando se cuenta con respeto, contexto y verdad, no es solo memoria del pasado, es una lámpara encendida sobre las preguntas más profundas del corazón humano.